nueva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando empezábamos con este proyecto, hace 28 programas, como bien sabéis, nunca se había pretendido otra cosa que la de buscar un espacio propio, pero compartido con todas y todos vosotros, donde pasar un rato hablando de baloncesto sin más pretensiones. Y el programa en el que pensábamos era precisamente este, con un Casademón femenino campeón de liga regular, jugando la Final Six en Zaragoza, con un Casademón masculino dando la cara, luchando y ganando, como ocurrió contra Lleida el último partido, porque nunca criticamos las derrotas, sino la actitud, porque eso sí es innegociable, con un Peñas Huesca ya matemáticamente clasificado para los playoffs de ascenso a Primera Federación tras la victoria ante la Bisbal en casa de la Bisbal, y con un CBZ que se mantiene en puestos de playoff tras una complicadísima victoria contra uno de los grandes rivales de la categoría, como es Albacete, que ya solo depende de sí mismo para ocupar también y definitivamente otro puesto de la lucha de ascenso a Primera Federación. Pero además, y por si todo esto fuera poco, quienes ya estáis atentos a nuestras redes sociales sabréis que hoy compartimos espacio con una de las voces más autorizadas del baloncesto aragonés, con tu permiso, Alex, con otro zumbado del baloncesto, como es él y como somos también nosotros, porque lo vamos a negar, pero él, la diferencia es que él sí que sabe de baloncesto y nosotros pues tratamos solo de pasar el rato. Así que, Willy, buenas noches. Le damos directamente la bienvenida a Alex, ¿verdad? Sí, claro. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a Alex, muy buenas noches. Bueno, aprovecho mientras se conecta Alex para dar la bienvenida al chat. Ya sabéis que nos podéis ir lanzando las preguntas que le podemos pasar luego a Alex. Alex, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Carlos? Will, encantado. Pues muy bien, muchas gracias lo primero por conectarte a estas horas y además con los nervios ya de la Euroliga mañana mismo. Me viene bien, yo creo, ¿Sí? Para soltar. Sí, ya hay... Un poco de... en que nunca había pasado tanto tiempo esperando un partido trascendental que se supiera cuándo, dónde y contra quién se iba a jugar, ¿no? Porque normalmente una final lo sabes después de ganar semifinales, que suele ser un poco antes, ¿no? Entonces, y este partido la verdad es que hay muchísimas ganas, ¿no? Porque es el partido soñado. El partido, es la historia viva de Casademón del baloncesto aragonés. Jamás un equipo aragonés había estado en cotas tan altas, más allá de ganar Copas del Rey, Copas de la Reina, pero estamos hablando de otra cosa. Esto es la Final Six. No, esto es otro nivel. No es comparable, ni siquiera a los grandes éxitos europeos, aunque no culminaron en títulos del antiguo CAI Zaragoza. O sea, esto es más que... Bueno, no estamos en la final, estamos en cuartos de final, pero bueno, quién sabe dónde llega el equipo, ¿no? Pero si llegara a la final sería más evidentemente que la final de Ginebra, ¿no? Que es el gran icono del baloncesto aragonés en Europa, ¿no? Históricamente hablando. Así que, bueno, es el gran momento y ojalá que lo podamos aprovechar, ¿no? Y disfrutar al máximo, eso seguro. El ambiente va a ser el mejor posible, pero ahora hay que ganar. Ganar el partido del miércoles el de mañana es lo que lo cambia todo, porque te asegura llegar hasta el domingo, ¿no? Que es el sueño que tenemos todos. Sí. ¿Y cuánto tiemblan las piernas mañana, cuando estás ahí abajo con 10.000 personas ahí en unos cuartos de Euroliga? ¿Cuánto crees que tiemblan esas piernas? Porque tienen que temblar. Sí, ¿no? Lo que pasa es que este es un equipo muy experto, porque las jóvenes del equipo se han visto en muchas ya, ¿no? Las más jóvenes del equipo, Carla y Elena, podríamos decir, ¿no? O junto a Nerea, un poco mayor, ya han vivido situaciones estresantes y momentos importantes. El equipo a lo largo de la temporada se ha cansado de jugar partidos definitivos en diferentes competiciones, en diferentes momentos, en septiembre, en noviembre, en febrero. Bueno, yo creo que evidentemente es más que todos los anteriores,
pero sin muchos de los anteriores no se hubiera llegado aquí, así que esperemos que el equipo sea capaz de rendir y competir como lo ha hecho hasta la fecha, que ha sido de manera extraordinaria. Bueno, hablaremos de las chicas dentro de un poquito. Primero sí que, Alex, te quiero invitar a hablar de Casademont masculino. Hoy, por motivos más que evidentes, le vamos a dar menos tiempo del habitual, pero sí que me gustaría, para empezar a hablar de baloncesto ya, de contenido Casademont masculino, invitar además a toda la mesa. Así que le damos paso a todos los compañeros y compañeras. Y empezamos con el masculino, Aldara, Alex García, el otro, y Pablo, muy buena. Ay, Víctor, claro. Nos olvidábamos, Víctor. Madre mía. Buenas. Hola. Que, bueno, lanzo la pregunta, te la lanzo a ti, Alex García, primero. Partido de Lleida, otra cosa. Sí, menos mal, porque la situación se estaba empezando, bueno, sigue estando muy difícil, a mi juicio, pero es que si no se ponía muy oscura. Y el equipo estuvo mejor, más intenso, con Djuljevic y Spisu en otro nivel, que es ahora mismo absolutamente imprescindible. Parece que Plaza con las ideas más claras, con lo que ahora mismo tiene el equipo, que es muy poco. O sea, el equipo está cogido con pinzas. O sea, sobre todo en la pintura la situación es dramática. Pero menos mal que ganó Casademont, porque yo fiaba mucho de la permanencia a que Andorra no reaccionara. Y el otro día sacó una victoria en Lugo que me da mucho miedo, la verdad. Si hubiera ganado Breogán ese partido, creo que la película hoy sería bien distinta. Y eso tiene que poner a todo el mundo las orejas tiesas. Hay que sacar algún partido de los próximos que vienen a domicilio, pero el equipo contra Lleida mucho mejor. Mucho mejor. Es que yo creo que además no está claro que Covirán prácticamente está descendido, pero el segundo no está nada claro, pero nada. Muy difícil. Pero bueno, sí hay que agarrarnos a eso, ¿no? Que tuvieron un buen partido, sobre todo en cuanto a ganas, intensidad, hubo compromiso y al final, en equipos muy parecidos, ¿no? De nivel, porque son muy parecidos Lleida y Casademont, pues bueno, ganó el que más ganas le puso, básicamente, para mí. Con más ganas, más jugadores, porque sí que ha habido partidos, pues Joaquín se le ha visto siempre energía en la pista, un día había uno, otro día había otro, pero yo creo que este ha sido el partido con más energía en más jugadores del equipo. Aún así, yo la rotación que da Washington, yo cuando sale Washington a la pista me sigue dando pánico, o sea, pero pánico. Pero bueno, yo confiaba en que Berghains estuviese pronto, porque lo veía en los entrenamientos, entre semana, en Instagram él puso como que volvía pronto, pero yo pensaba que iba a ser más pronto de lo que va a volver. Entonces, aguantaremos con lo que tenemos y sobre, como decía Alex, por dentro, es que no le pase nada a Duby, que no le pase nada a Robinson, a Jaime ya lo tenemos con el hombro tocado, porque vamos justitos, ¿no? Lo siguiente. Sí. Burgos, Gran Canaria y Andorra con 7 victorias, Casademont 8, Lleida 9, pero Casademont un partido más. No se nos olvide que tenemos una ventaja de un partido que además perdimos de forma lamentable. El tema es que hay que con lo de casa solo no te vale, salvo que le ganes a Valencia y a Murcia, que es mucho decir ahora mismo. Y habría que ver si... Yo creo que probablemente sí, pero bueno, eso no es seguro. Entonces hay que ganar fuera y ahora los dos próximos son dos buenas opciones. Gran Canaria porque estaban, vamos a decirlo en pasado, estaban muy mal. Y luego es Girona en Fontallao. Lo que pasa es que el partido de Girona, como tú decías, viene después de que hay un fin de semana en el que Casademont no compita, porque ya ha jugado su partido, que era el de Baskonia o el de Bilbao, bueno, según se mire. Bueno, el caso es que ya hemos jugado esa jornada. Entonces, el equipo va a estar ahora 3 semanas consecutivas sin jugar en casa. Como no ganes fuera, los rivales tienen partidos factibles y te puedes ver metido en el hoyo antes de recibir a Granada, que es el partido a priori con el que todos contamos. Sí, indiscutiblemente. Y hablábamos antes del 5 de la pintura, Kumaye tampoco cuenta nada para Plaza, fichaje totalmente absurdo, no ha tenido ningún sentido ese fichaje desde el primer día, no sabemos tampoco jugar con un 5 tan alto,
aparte de que tampoco tienen las condiciones para estar. Yo pensaba ¿Qué que el otro pensáis? día que Lleida tiene a Diagne, que es una torre, iba a jugar más, pero no. Nada, Es lo que sacó un no. poco y dijo hasta aquí. Sí, a ver, yo creo que en cada partido le dan una rotación de 4 o Sí, 5 minutos y al cruza, principio y además. Plaza cruza los dedos a ver, dice que no haga mucho destrozo. Pero claro, es que Dubí no está para jugar 30 y tantos minutos, es que no puede. No, Tiene que apañar hostia, con jugó Robinson al 27. 5. Pero acaba jugando, bueno, 27 y tampoco, y no lo está haciendo mal realmente, No, ¿no? No, no. no, Lo que pasa es que acaba jugando Dubí ahora mismo está No, tremendo. partidos con 8 jugadores y medio prácticamente, ¿no? Después de la Mm. cantidad de jugadores que han pasado por la plantilla, ya no miro atrás las temporadas pasadas. Yo no sé, me gustaría preguntarle un poco a Alex, ¿cómo ve, o sea, qué cree que está pasando realmente en el masculino para que no seamos capaces de mantener una plantilla estable, ya no digo a lo largo de temporadas, sino en la misma temporada? Y es un mal que empieza a ser ya endémico, ¿no? En este club, en el masculino. En el femenino no tiene nada que ver. Problema de confección de la plantilla. Es cierto que esta plantilla está muy condicionada por el pasado reciente. O sea, Casademón está hipotecado o tiene hipotecado un porcentaje muy alto de su presupuesto en plantilla en Belheims, Spisu, Justa, Djuljevic, un porcentaje muy amplio. Entonces, los otros movimientos tenían que ser complementos a los jugadores más importantes que en teoría ya los tenías en la plantilla. Y es que no se ha acertado en ninguno. En Robinson, si quieres, sí. Es el único jugador que está respondiendo a las expectativas. Pero el resto es que por unas cosas o por otras ya no nos acordamos de Kabaka, de Stevenson, Richardson. Claro, ahora Washington, Kumadje, es que no. Y es difícil, ¿eh? O sea, no. Esto no es tan sencillo como decir, ¿y por qué en el femenino y en el masculino? Es que no es comparable. Tampoco hay No que se irse al puede. femenino, quiero decir, tienes equipos en ACB como Tenerife que mantiene una plantilla ya de elevadísima edad, súper estable y que le está funcionando francamente bien, incluido entrenador también, claro. Ese es un buen ejemplo, pero es una excepción. O sea, lo que pasa en La Laguna es una excepción y es verdad. Y lo están haciendo con un mérito extraordinario, unos resultados inmejorables. O sea, más de lo que ha hecho La Laguna Tenerife, yo creo que un club como ellos es muy complicado que lo puedan hacer. Pero es muy complicado. Yo espero que si salvamos esta temporada, a partir de la próxima tabla rasa, no sé si rasa del todo, pero vamos, si no cerca, y empezar con otra mentalidad, con otra idea y con recursos. Vamos a ver si puede ser así, porque es lo que hace falta para realzar el proyecto que ahora mismo está. Es que la situación es, a pesar de la victoria contra Lleida, la situación no es nada halagüeña todavía. A ver el equipo fuera de casa, porque, perdona, ya termino, que me enrollo. Lo último del equipo a domicilio es Vitoria 115, La Laguna 199, Málaga otros 100 y pico. El equipo con plaza fuera de casa no ha competido. Entonces vamos a ver este sábado, ¿no? Entonces estoy deseando ver la reacción que se ha visto contra el Barça y contra Lleida fuera de casa, y en este partido contra Gran Canaria ellos van a salir, vamos, a morir, y Casademón, como no esté igual que ellos, pues perderá. Situación crítica, desde luego. Crítica, pero no solamente ahora mismo. O sea, sí, crítica durante mucha parte de la temporada, pero crítica en los despachos también, porque evidentemente, como decías, Alex, hay que hacer un análisis muy profundo de dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Porque, como decías, tenemos un compromiso muy alto con apenas 4 jugadores. La cuestión es, esos 4 jugadores, ¿queremos que sigan? ¿No queremos que sigan? Y en caso de que queramos que sigan, ¿van a querer seguir ellos también? Pero ya no estás hipotecado. El problema del año pasado es que se firmaron a esos jugadores contratos de 2 años con unas cantidades muy importantes. Claro. Muy importantes. Y es complicado. Entonces tú, con ese margen, la próxima temporada, eso acaba contrato. Belheims acaba contrato. Si tú quieres renovar a Belheims, pues va a ser después de una lesión de larga duración, por lo cual ya puede ser un contrato a la baja. Los últimos años, al contrario. Casademón pagó
unas cantidades muy altas por movimientos de la temporada anterior, AJ Slaughter, bueno, contratos que han sido muy dañinos. El de Djuljevic y el de Spissu también, para jugadores que hasta la fecha no habían dado el nivel que necesitaba el equipo esta temporada. Entonces, bueno, yo creo que la próxima temporada la situación en ese sentido puede ser muy diferente, pero hay que salvar esta temporada. Hay que salvar, si no, es que el lío es tremendo, es que no quiero ni pensar. Sí, pero aún así, y saludo a todos, que he entrado tarde, estaba con movidas en casa. Hablas del no estar hipotecado, pero claro, los resultados, aunque salves la categoría, el quedar antepenúltimo también te hipoteca de cara al mercado. Es decir... te condiciona, pero no te hipoteca. O sea, te condiciona porque habrá jugadores que preferirán ir a otro equipo antes que a ti, pero no empiezas con si tengo 100 ya me he gastado 70. Sí, eso sí. La gente critica mucho a John Parr con razón, porque los fichajes no han salido bien, entonces quiero decir. Pero creo que sería diferente si él puede empezar casi de cero o con muy pocos jugadores con contrato en vigor o que esos jugadores no supongan un porcentaje muy amplio del presupuesto en plantilla que tenía el equipo, que yo creo que no era bajo. O sea, es desde luego más alto de lo que se está demostrando en la pista, eso seguro. Y por otro lado, que no sé si lo tenía previsto Carlos preguntarlo o pasaría al femenino, el tema y tampoco sé si lo habéis hablado, pero el tema de la competición europea, tú que has podido disfrutar de grandes partidos este año, ¿cómo valoras esa participación a nivel de resultados luego también en la competición doméstica? Porque yo creo que por ahora no se ha demostrado nada que no sea que lastra, por lo menos a Casademón. A Bilbao está claro que no, pero a Casademón es una competición que no sé hasta qué punto le beneficia jugar. Depende cómo te la tomes. A mí lo que me irrita soberanamente es que juguemos una competición porque queremos jugarla, o sea, que ni nos la hemos ganado casi, podríamos decir, para luego no rendir, no competir, que te elimine casi cualquiera. El otro día es que Falco Sombatelli jugó las semifinales. Sí. Casademón lleva 4 participaciones en la FIBA Eurocup, no ha llegado a semifinales. Lo ha hecho mejor en la BCL y en la Eurocup, cuando la Eurocup era 100 veces mejor que ahora. Llegó igual o más lejos. En la BCL ha sido 2 veces semifinalista. Y en esta competición que la mayoría menosprecia, sus motivos tienen, ¿eh? O sea, quiero decir, no... Es que es a mí... No sé cuál es la solución, Ramón, si tomársela más en serio, o sea, si la jugamos, la jugamos. Y si yo es lo que creo, y si no la jugamos. Claro. Pero jugarla a medias... Yo es que siempre lo he visto así, es decir, al final, si estás en una competición, tienes que dar el máximo. Vaya mierda competición. Bueno, puede ser, pero resulta que es que no te metes, pero es que no llegas ni la primera ronda, o sea, prácticamente. Venga, hombre, va. Lo que dice Alex, pregunta en Bilbao qué les parece esta competición. Cuando la ganes, entonces la criticas. Cuando la ganes, entonces ya podrás decir, pues yo quiero... Bilbao fue finalista de la ACB en este siglo. Sí. Y después bajó y pasaron 1000 cosas y tal, y celebraban la FIBA Eurocup que jugaron la Euroliga, cuartos de la Euroliga, contra el CSKA de Kirilenko, si no recuerdo mal ahora. Y ese equipo celebró la FIBA Eurocup como un titulazo. Un título. O sea, que hay que valorarlo todo en su justa medida y hay que tomárselo, pero es que el equipo no y han sido 4 años, muy duro. O sea, contar esos partidos ha sido tremendo. Bueno, hoy no queremos darle demasiado tiempo a los chicos, así que por mi parte, salvo que tengáis por aquí algo más que decir de las chicas, pero hay una pregunta y con esto quiero cambiar ya a las chicas, uniendo los dos Casademones. Alex, te la lanzo a ti, aunque en algún momento ya lo habíamos comentado aquí en el programa, pero te la lanzo. ¿Hasta dónde afectaría al Casademón femenino un hipotético descenso de Casademón masculino? ¿Hasta dónde? No lo sé. ¿Que sería negativo? Seguro. Probablemente la peor noticia posible ahora mismo para la sección. A corto plazo no creo que afectara de manera mayúscula, porque la final a 6 de la Euroliga vuelve a ser en Zaragoza el año que viene, el proyecto está como está, el equipo de la próxima temporada está ya hecho, Cantero contrato hasta 2028, pero sería una noticia terrible. Terrible. Al final...
Ahora mismo el femenino es quien tiraba el carro, pero el motor social y económico hasta hace bien poquito, bueno, económico seguirá siendo lo seguro, es el masculino, o sea que sería una noticia terrible, la peor posible, así que vamos, hay que animar desde el femenino también a que le vaya bien al masculino por pocas alegrías que... Y por la cuenta que nos corre. Y ahora sí, vamos a hablar de las alegrías, que estas son las que de verdad nos empujan. Las chicas, que no se puede decir nada de ellas. Si es que campeonas de liga regular, para empezar a hablar. Como si esto fuera fácil. Que hablen Aldara y Pablo, ¿eh? Eso. Y Alex. Dale, Aldara. Aldara, dale tú, venga. Sí. Campeonas de liga regular. ¡Hala, ya está! Y ya está. Para mí, ya lo he dicho muchas veces, era uno de los objetivos de la temporada. El mayor premio. Y el premio, eso es, el premio de ganar. No es un título, no sacas el autobús a la calle, tal, pero tienes un pase directo para la liga el año que viene. Y te ahorras muchas cosas, aunque ya tienes el equipo medio hecho prácticamente, que no suele pasar, pero ya lo tienes hecho, es que te ahorras tantas cosas, la pretemporada la empiezas mucho más tarde. Y este año que hay mundial, en septiembre, que eso va a estar divertido también. No sé. Te quitas partidos como el de Breno, para empezar. Sí, partidos estamos en que... la final, pero podríamos haber ni siquiera entrado, ¿eh? Ojo. Es que yo creo que la planificación te cambia tanto. Pablo. Estuvo a punto caramelo, ¿no? No, que lo ves en un año como este, que llegas a la Final Six, que mañana vas a jugar unos cuartos de Euroliga y piensas que la previa a un triple de Touré que llevaba 17.000 te podría haber dejado fuera y dices, es que es una tranquilidad el tener la plaza asegurada sin previas, porque aparte de que empiezas más tarde y también si alguna viene de la Women NBA y no tienes que correr tanto, es una tranquilidad de decir, no me voy a ir a la primera de cambio en un partido malo fuera y, hombre, la verdad es que te deja tranquilo. En cuanto a España, ¿puede ser el equipo con más partidos oficiales o no esta temporada? Seguro. Sí, seguro que sí. Me imagino. Seguro. Y aún así no estamos como Girona, físicamente hablando. No está teniendo los problemas que están teniendo otros equipos de arriba. O sea que además, más allá de valorar el trabajo de las chicas y de Cantero y obviamente de sus segundos asistentes, la preparación física, que bueno, en su momento yo creo que si no todos, casi todos criticábamos esa temporada en Corea y esa locura de jugar ahí un torneo que parecía otra FIBA Europe Cup pero con gente coreana y oye, no ha venido mal, ¿no? O sea, están todas enteras. Sí, También yo creo que el factor no ha suerte habido este año acompañado. Sí, no ha habido ninguna año lesión pasado... así larga. Eso es muy importante también. Sí. También es verdad que al principio, claro, después del partido de Brno, pues sacábamos que si la pretemporada en Corea, que si, claro, como no está JC, que estos asistentes nuevos no tienen feeling con Carlos, que al final hay que tener un poco más de una visión un poco más amplia y dejar que se vaya desarrollando la temporada para evaluar un poco. Y luego también hay un factor que por primera vez se da y es que tu roster, ojo, tus jugadoras número 11 y 12 por minutos competidos son Nerea y Elena Oma, o sea... Ahí está el tema. Claro, es que eso... Tal cual. El factor suerte es clave, porque si tienes una plaga de lesiones, pues estás fastidiado. Pero es que el equipo está muy bien hecho, porque hay Cantero, es un maestro, y luego porque tiene recursos. A mí me hacía gracia escuchar a Íñiguez el otro día, esta semana creo que fue, hablando, o la semana pasada, hablando de que como que teníamos que reflexionar. En una cuestión de suerte, claro, es que si Clara Hall, Juste Yosite, Laura Quevedo, Arika Carter juegan todos los días 30 minutos jugando Euroliga a un nivel extraordinario, que han jugado a un nivel, bueno, que Roberto Íñiguez no esté entre los candidatos a mejor entrenador de la Liga Femenina, no han visto la Liga Femenina. Eso se confirma totalmente. Pero claro, luego no llegas a todo. Y Casademón lo ha vivido en primera persona. Si es que hemos visto cómo ha llegado el equipo a jugar la final de la Liga contra Valencia y sabíamos que no podíamos competir porque es que el equipo estaba desmontado por completo, porque ya había dado todo lo que tenía. O sea que los recursos imprescindibles.
y luego hay que saber hacerlo, ¿eh? O sea, no todo el mundo con esos recursos los sabría gestionar así de bien, pero que todo el mundo es capaz de hacer una plantilla de 10 o de 12, solo tienes que gastarte menos en las jugadoras buenas. Claro, si tú quieres tener a Koulibaly y a Yosite, pues entonces la 9 y la 10 ya no pueden ser tan buenas. Entonces, o renuncias a ese nivel de jugadoras, claro, la manta, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Si la diferencia entre la comisión deportiva de los chicos y las chicas, la única pieza que cambia es Carlos Cantero, ¿no deberíamos de meterlo también en la planificación masculina? No, déjalo, no lo metas ahí, que saldrá mal. No, pero es verdad, que eso cambia él, pero es que la película es otra, No, pero volviendo un poco a ese tema, es que además cuando comentas con la gente, ¿no? Con amigos, aficionados, pues le debería dar algún minuto más a Nerea y a Oma, que me parecería bien, ¿no? Porque al final no estás dejando de poner en valor de tu equipo, ¿no? Y cuantas más jugadoras tengas para aportar a la causa, mejor. Pero es que, claro, está tan caro jugar minutos en Casa de Mon femenino que es que cualquiera no se mete aquí a jugar ahora 20 minutos ni 25. O sea, es muy complicado. Es muy, muy difícil. Entonces, claro, la jugadora número 11 y 12, en cuanto a minutos, insisto, lo tienen francamente difícil, muy difícil. La 8 de Casa de Mon, o la 9 o la 10, que serían Laia, Maguli y Bancolet, ¿cuánto jugarían en casi cualquier equipo de la liga? 25 minutos. Mínimo. Maguli está llegando muy bien al final de temporada, ¿eh? Como el año pasado, igual. Es que siempre va de menos a más Maguli, sí, yo creo. Siempre el año pasado, al final fue. El año pasado el pico lo tuvo antes y yo este año la verdad que estaba preocupado porque sí que es verdad que cuando quitamos se notaba, pero llegando a final de temporada. Pero es que es un rol muy distinto este año que del año pasado. Sí, o sea, el año pasado. Es que claro, miras el interior del año pasado y el de este año. Nadita que ver. O sea. Claro, ojo el trabajo también con estas jugadoras de que hayan asumido, trabajo del staff, de que hayan asumido su rol en este equipo. Que no es fácil tampoco para estas jugadoras. Me pongo en la piel de Laia o de Maguli, que han tenido papeles más destacados, que en otros equipos son conscientes de que podrían tener papeles muchísimo más destacados y están asumiendo un rol muy diferente aquí y están trabajando a un nivel espectacular. Y las caras. Y las caras. Las caras. Yo las caras, sobre todo eso, que eso es muy importante. Para la convivencia, el que no juega, no ponga malas caras, es muy importante. Muy importante porque al final el deportista es egoísta por naturaleza. Eso es casi inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que el grupo es espectacular, ¿no? Sí. Yo creo que salta a la vista. Y luego Maguli, me llamó la atención que se le da bien Landes. Los 2 partidos contra Landes, de las mejores del equipo, fue Maguli, sobre todo en el partido de Zaragoza, y llega en un buen momento. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, y luego hay un factor ahí que, más allá de lo meramente económico, ¿no? Que al final pues, son jugadoras que viven de esto y que tienen que mirar por sus intereses personales. Yo es que me veo como una jugadora de ellas y yo querría estar en Casa de Mon. Sí, Willy, pero es difícil, ¿eh? Bueno, quiero decir, yo preguntaba, ¿no? Porque siempre aprovechas y cuando estás con un profesional del baloncesto que tienes un mínimo de confianza, pues aprovechas, ¿no? Y vas soltando preguntas a ver que si te sueltan algo, te cuentan algo, ¿no? Y entonces, pues preguntas por Maite Cazorla, por María Conde, me dicen, ahora mismo no, Casa de Mon no puede pagar lo que ha cobrado Maite Cazorla en Praga o María Conde en esquí. No, o lo que cobra Ginzo en DVTK, pues es que habrá muy pocos equipos de la liga que se lo puedan pagar. O sea, es que, claro, ante la igualdad o algo parecido. Está claro que Zaragoza ahora mismo yo creo que Valencia primero y después Zaragoza yo creo que sería. Sí, pero luego ya, claro, es que hay ofertas y hay equipos que son... Las cantidades de Fenerbahce, por ejemplo, te cuentan que es otra dimensión. Y cada vez va a ir a más, porque cada vez van a venir menos Women's NBA. Entonces... Quizás no me refería tanto a jugadoras que pudieran venir aquí, que claro, eso evidentemente, si vienen es por dinero, sino una vez que ya han estado en el equipo y que han vivido esa experiencia de ver un Príncipe Felipe con 10.000 espectadores animándote, que no es nada fácil de verlo, por otra parte. Insisto, más allá de la parte económica, que si hay grandes diferencias, lo entiendo que se vayan.
joder, es que es un equipo que apetece estar, la afición te anima, estás optando, bueno, aquí estamos, ¿no? Hablando de la final, sí, es decir, ya eres campeona de liga regular de la Liga de Española, quiere decir que estás tocando el cielo deportivamente y lo económico llegará hasta donde llegue el club, eso está claro, ¿no? Por eso decía un poco que la jugadora que está aquí, renovar, tienes ahí un plus adicional, que no es lo mismo renovar aquí que renovar en un equipo turco donde no tienes nada que ver con nadie, donde solo juegas en Europa y poco más. Y sabes que estás pasando ahí tu vida hasta que termine una fecha y te volverás con un dinero X. Bien. Fíjate, Mariona, que decía, no sé si era hoy o ayer cuando leía que se encontraba. Bueno, Mariona ya sabéis, ¿no? Que estoy a punto de dejar el básquet. Saludamos al chat, por cierto, ahora que he hablado de Mariona, me he acordado de que estaba Marta por aquí, así que saludamos a todo el chat. Mariona, que estuvo a punto de dejar el baloncesto, al final optó por firmar en Zaragoza y el otro día, ayer o antes de ayer, decía en una entrevista que incluso, oye, que ya valora el quedarse en Zaragoza, incluso aunque ya no jugara baloncesto, ¿no? Hasta dónde llega Zaragoza cuando te sientes a gusto, cuando ya no solamente te mueve el dinero, es evidente que Mariona está aquí porque cobra y porque es su trabajo, solo faltaría, ¿no? Pero que cuando ya no solamente es el dinero, Zaragoza tira y tira mucho, pues porque es una ciudad de baloncesto y porque el Príncipe Felipe, joder, jugadoras de Euroliga de altísimo nivel han dicho, oye, da gusto venir aquí a jugar. Aunque sea, da gusto venir aquí a jugar. Kayla, que no va a estar. Eso es. Sí, sí. Y también desde fuera se ve, joder, se ve una felicidad. ¿No habéis visto el vídeo que han subido hoy, que estaba presentando algo Bancolé y demás? Que se ve una cohesión, una felicidad desde fuera. Son tremendas. Siempre da igual. Pero se ve una cosa que dices, joder, que esto es diferente a cualquier cosa que vas a pensar. Que se llevan muy bien entre ellas. Sí. Es que es un grupo. Importante eso y todos los planes que hacen juntas y toda la conexión. Que se han hecho amigas y ahí hay un trabajazo por parte del staff también, ¿eh? Porque llegar a ese, o sea, hay que hacer un trabajo con ellas para que precisamente fomentar todo esto y que no sea pues un equipo en el que van a entrenar, se también sacas un café, las compañeras de piso y poco más, ¿no? Entonces hay que reconocer que todo ese trabajo por parte de ellas, por parte del staff y por parte de todo es encomiable. Oye, hacemos... Cuando acabó la primera temporada de Cantero en Casa de Mon, tuve la oportunidad de compartir un café con él. Y sí que le pregunté por cómo diseñaba, o sea, cómo preparaba los equipos del año siguiente, cómo diseñaba los fichajes. Y él sí me hacía mucho hincapié que, aparte de pues esta jugadora, pues buenos números, juega bien, hacía mucho hincapié en que ellos buscaban algo que detrás, fuera de la pista. Cómo era esa jugadora de personalidad, si era buena chica, si era introvertida, si era extrovertida, si había tenido problemas en equipos anteriores. O sea, como que es muy diferente hacer una plantilla de un equipo masculino como con una de femenino. Y o sea, es un trabajo mucho más costoso de conocer a las jugadoras, de cómo están otros vestuarios y al final, unido a que luego una vez que están aquí, pues hacen muchas actividades juntas, pues me imagino que a principio de temporada las organizan el cuerpo técnico, luego ya serán las mismas jugadoras las que se buscan la vida para ir todas juntas a un lado, todas juntas a otro. Me parece un trabajazo que prácticamente es estar 365 días ahí viendo cómo funciona el equipo. Es que hay veces, fíjate, Víctor, que se mima hasta el quién va a ser la compañera del hotel en los desplazamientos de tal jugadora que llega nueva, quién puede encajar, quién le puede tal. O sea, esas cosas también se estudian, ¿eh? Y también se observan y también se trabajan, ¿no? Para que la incorporación de las jugadoras sea en la dinámica deportiva, pero también en el extradeportivo, que a veces es tan importante como lo propiamente deportivo. Bueno, Ramón, le damos un vistacito al chat, que hay un montón de preguntas por aquí. Eso es, mientras pensamos dónde vamos a ir a hacer cerámica nosotros, a ver si mejoramos también resultados, os leo un poco el chat. Por aquí, bueno, y Twitter también, nos preguntaban, son obviamente todas para Alex. Primero de todo, piénsate una quiniela, que te la vamos a preguntar al final, de cómo van a quedar esa porra de la Euroliga. Pero antes, León 8 preguntaba, buenas crack, ¿realmente crees que tenemos opciones reales de levantar este título con los auténticos transatlánticos que hay en esta competición?
Alex, esa es tuya. Pues creo que se ha quedado Se quedó congelado. congelado. Hola, Ya- ¿me oís? Ahora sí. Ah, Ahora vale, sí. se ha quedado. Ahora, digo, le ha dado miedo responder esto, ¿eh? Que si había opciones de ganar este título. Era la pregunta, Ramón. Sí. Sí. Ah, Ajá. sí, hay opciones. Vimos a Praga ganar a Fenerbahce el año pasado, ¿no? De manera totalmente contra pronóstico. Pero, hombre, las opciones de ganar el título son pocas. Siendo realistas, es que Fenerbahce... Pero bueno, no está McBride, ¿no? Una tiradora menos. No, Nada, a ver, solo en está condiciones Steve Ward. normales hay muy pocas. En condiciones normales hay muy pocas. No sé, no, Pero hay alguna. Hay alguna. Entonces, bueno, Suficiente. estamos en el bombo. Añado yo una pregunta mientras Ramón piensa la siguiente. Hay quien dice que ganar a Landes nos deja paso casi definitivo ya para la final, porque es verdad que las semifinales las tienen un poco más delicadas Galatasaray, pero yo no lo veo tan claro. Joder. Bueno, Galatasaray tiene algunas jugadoras que también son absolutamente inaccesibles para Casademón. Es cierto que la baja de Teja o Black hace daño. Hace daño porque muchísimo. la rotación exterior se resiente. Claro, te queda Johannes, Smalls, jugadoras deslumbrantes. Bueno, es que Hostia, decir, Smalls. Vuelve al Felipe. vuelve, La de los sí, pajaritos. tengo ganas de jugar contra Cambio. Qué grande es. Sí, me hace ilusión. A mí también seguro que a jugar. Pero Kuller y Juhat, sí. Es que tiene ahí un buen interior. Ojalá, es que, Sí, joder. No sé cuál me gusta más de las dos. Es que vengan las dos. Williams, que es una jugadora con un palmarés y una trayectoria tremenda. Solo se puede pensar en Landes. Yo creo que no. Sí. Y a partir de ahí hablamos. O sea, creo que Landes es suficiente bueno para no pensar todavía en semifinales, donde además ahí sí que sin duda el favorito sería Galatasaray. Es que además, o sea, obviamente todo el mundo tiene ganas de más, pero aparte de que el Andes es un rival complicadísimo y que hay que jugarlo, si ganas al Andes ya es como, bueno, tienes 3 partidos. Te vaya mejor o peor, ya tienes 3 partidos, el viernes, el domingo, tercer puesto. Entonces ya es otra cosa y ya es como, bueno, vas a jugar sí o sí por ganar algo, un tercer puesto aunque sea. Pero es que el Andes, es que para mí el Andes tiene una de las mejores entrenadoras de Europa y me parece que hace un trabajazo cada año tremendo. Es un equipazo, además. Sí. Ojo, Vendrá con la blusa de gala, Es verdad. Yo espero que traiga una edición especial con Cachirulo o algo. Ojo, ¿qué dice Pablo? Quedar aunque sea tercera. Aunque sea. Aunque sea. No, jugarte el tercer puesto, he dicho. Sí, como el Que turco si del ganas otro un día, partido ¿no? Tienes 3. He dicho eso, no me cambias las palabras. No, yo no cambio nada. ¿Y qué cambias? Sí. Como el turco del otro día en redes que nos decía, celebraréis perder la final y ojalá. Pero Joder. Saúl, si me permitís, ¿El qué? ¿firmáis ser terceros hoy? No, Hostia, yo no. yo no. Tías, no. Hombre, Ya a que ver. ¿Ves? Hay disparidad de criterios, ¿eh? No está tan claro, ¿eh? Segundo, sí. O sea, fijaros, ¿eh? O sea, no firmamos. Hay gente de esta microencuesta que no firma ser terceros, ¿eh? O sea, A ver, yo O sea, creo que yo creo. A día de hoy sí. Si me Yo creo que Marta no preguntan firma, los pues yo no juegos, firmo. igual digo otra cosa. Pero ahora No. Pablo no firma. Ambicioso. Si Marta no firma, no firma. Marta no Eso firma, es. así que yo tampoco. ¿Y qué pensáis que dirían las jugadoras y el cuerpo técnico? No Hombre. firman. No firman. No firma ni de coña. Seguro. Ya, no. Pues, Claro. No, porque a ver, porque tienen sus opciones. Quiero decir, está claro que las prioridades son pocas, pero sus opciones las tienen. Más allá de Fenerbahce, que está claro que está a un nivel o dos por encima del resto. Yo no veo nada ¿Podemos ganar cualquiera desesperado de llegar a la los que final. nos crucemos? Sí. A Landes mañana les puedes ganar y a Galatasaray, si es tu siguiente rival, pues también. Bueno. Y es que además me parece muy difícil un mejor escenario que este. Claro. El equipo llega entero, en una dinámica extraordinaria, juega en casa. Al rival primero le falta una jugadora que no es de las dos más importantes, pero bueno, es una rotación menos y yo creo que por ahí les puede afectar. A Galatasaray también. O sea, yo no creo que vayamos a estar mucho más cerca de ser campeones de la Euroliga. No.
Ojalá me equivoque, pero más cerca que este año. Y se han quedado muchos huesos de roer muy duros, muy fuera. Se han quedado Praga. Es que está Kukurova, es que Pregúntale a otros Valencia, años no ha a pasado. Chachín. O sea, si ves la Final Six del año pasado, es que no tiene nada que ver. Sí, solo repite Fener. Por eso. Bueno, Valencia ya había algo, ya se lo lía Petra, pero... Hombre. Por aquí te pregunta también programas T5, dice, ante grandes citas como la de mañana, si tienes algún ritual, amuletos, ropa de la suerte o algo así. Y aparte te quería preguntar también sobre el tema de voz, porque yo me quejo cuando voy a la muela porque tengo un altavoz atrás. No me quiero imaginar lo que es en el Felipe con 10.000 personas y tener que estar escuchando tu propia voz con todo el ambiente. No, pero es más problema la megafonía que... La megafonía sí que hay veces que se suena una... Yo no sé, vosotros en la grada, claro que es para quien está hecha la megafonía, ¿no? No para nosotros en la posición en la que estamos en la zona de retransmisiones. Pero la megafonía a veces sí que es molesto, pero la grada se agradece. Cómo ruge el Felipe después de un triple, es una gozada. En la radio, claro, no hay imagen. En la radio, cuando escuchas una transmisión de Aragón Radio, un partido de casa de los guapos, de los de ambiente, es espectacular. Espectacular como suena. En la tele suena igual, pero como con la imagen, digamos que te distorsiona un poco, ¿no? Pero en la radio suena el Felipe increíble. ¿Y el tema de rituales y demás? No. Nada, la verdad es que no. No soy, para eso no soy maniático. Hasta que ganemos. Cuando hayamos ganado la Final Six, dirás, voy a tener que repetir la camisa, repito lo que quiera. El que ha preguntado que elija cuál quiere que sea mi manía y la incorporo si ganamos la Euroliga. Yo, ahora que hablaba Alex del ambiente de narrar con el ambiente detrás de 1.000 personas, yo he visto no sé cuántas veces la previa de la final de la Copa de la Reina, cuando sale el chico este del violín. Sí. O sea, que fue algo, o sea, pero la diferencia cuando acaba el momento violín, que fue apoteósico, y empiezan las presentaciones, o sea, el cambio que hay del ambiente festivo a empezar a gritar y a protestar, o sea, no sé cuántas veces me lo he podido ver ese vídeo. O sea, además, ese trozo, no he visto el partido, no, o sea, he visto ese trozo que me parece tremendo. Es que son emociones, y no es fácil tenerlas en el ámbito del deporte. En dos segundos, que es curioso, porque en 2 segundos pasaba de la festividad del violín con la música que te ponía a presentación del rival y todo el mundo abucheándose, bajaron las luces. Me parece increíble. Y 10.000 abonos vendidos, historia de la Euroliga también, ¿eh? No me extraña que luego la Euroliga, Casa de Monzaragoza, nos hemos pasado. Es que nos hemos pasado el juego. Sí. Es así. En esto ahora mismo somos los mejores. Ya está. O sea, no, es que es la realidad. O sea, es la realidad. Cómo se vive ahora mismo el baloncesto femenino en Zaragoza respecto a cómo se vive en cualquier otro lugar no admite comparación. En una ciudad del volumen de Zaragoza. Quiero decir, por ejemplo, en Landes, que tuve la suerte de estar en Francia narrando desde allí el partido con el que empezó la primera fase de esta Euroliga, también se veía mucho, pero claro, es una ciudad mucho más pequeña, un pabellón mucho más pequeño, allí estaban los de la charanga, tal, era otra historia. Pero ahora mismo, como en Zaragoza, yo creo que no hay lugar en Europa. Hablando de charanga, voy a hacer una propuesta de ley al gobierno para prohibir las charangas en los pabellones de baloncesto. Que la del Andés, la charanga tocaba Mago de Oz y todo, me acuerdo yo. Sí. Que está muy cerca, está muy cerca. No sé si es que alguno... Yo que no vuelvo a la batucada del año pasado. ¿La batucada del año pasado? ¿Dónde fue? En la grada de animación esta que estábamos, en los 2 o 3 primeros partidos, Pablo se acordará también, nos presentó una batucada en un grupo de samba o yo qué sé qué hostias. Sí. 10 tíos. Lo había borrado de mi memoria, es verdad. Yo suelo borrar los traumas, la verdad. Lo había borrado, sí. Voy a tener que ir a terapia por tu culpa.
Qué tiempos. Seguimos, Willy. ¿Alguna pregunta más del chat? Venga. Sí, venga, vamos a ello. Mira, por aquí Sarika nos decía, bueno, más que pregunta era que habrá, no sé, es una reflexión, ¿no? Comentaba Sara que habrá que ver las turcas que hace ya días que acabaron la liga, cómo les saben estos días de no hacer nada más que entrenar. Yo eso añadiría, y con alguna jugadora nueva, no sé qué tal lo encajará eso el equipo. Puede Yo salir eso de se lo preguntaba Santi Pérez, que es entrenador aragonés, comentarista en estos momentos en Aragón Deporte, al que recomiendo escuchar porque sabe muchísimo y ha estado muy metido porque ha sido técnico ayudante de Víctor La Peña. En Mersin, por ejemplo, hace bien poquito, ¿no? Entonces, conoce bien lo que se mueve, lo que se cuece. Y él decía que haya jugadoras que puede que les vaya mal, que en otro contexto puede que te vaya mal, pero que haya jugadoras que probablemente les haya ido bien. 3 días de desconexión, a jugadoras estilo Messeman, Aleman, que se han visto en 100.000 de estas, que saben que ha llegado ahora su momento y no se van a despistar, pero que a lo mejor hay otro perfil de jugadoras que sí que les puede afectar, ¿no? El estar sin competir. Yo creo que por eso han elegido este partido en Salamanca, para romper un poco el hielo, porque claro, la bofetada que se llevaron el año pasado fue tan grande, es que fue tremendo aquello. Es que además, de hecho, el año pasado los dos equipos que llegaron a la final fueron los dos que habían jugado el miércoles. Tanto Valencia como Fenerbahce se quedaron por el camino y en cambio Praga y Mersin, que jugaron el miércoles los cuartos contra Burgos y Esquío, pasaron a la final. O sea que tener una primera con el contacto, yo creo que eso le ha venido bien. Que el cansancio que acumula el equipo que juega cuartos, pero no es consecutivo, ¿no? Que ahí sí que, claro, la Copa de la Reina, claro, se condensa tanto que las jugadoras llegan al día siguiente muertas. Y aquí en ese sentido hay un poquito más de margen. Pero sí que es una incógnita, ¿eh? Yo no creo que para Fenerbahce sea el mejor escenario, pero liquidaron la final 3-0 y no, ya no había más que hablar. Sí, no se alargó mucho, ¿no? Un Fenerbahce que ha ganado el amistoso con Avenida por 82-95. Bueno, Joder, Avenida. no deja de ser un amistoso. Está claro. De todos modos, también los cruces que han tocado en esta Euroliga, en esta Final Six, nos vienen bien, ¿eh? También hemos de decir, nos vienen bien. Pues, Girona-Venecia, luego si queréis hablamos a ver quién vemos ahí como ganador, pero luego el que gane se enfrenta a Fener. No sé si le van a hacer demasiado daño. Quizá Venecia le puede hacer mucho daño a Fener de cara a una hipotética final contra Fener, ¿eh? Quien llegue a la final contra Fener, ¿a quién preferiríais en ese cruce? ¿Quién creéis que puede hacerle más daño a Fener? Girona, tal como está, una rotación cortísima, tiene que ser Venecia. Tendría que ser Venecia, pero tampoco lo veo. Y tampoco lo veo. Fenerbahce va a llegar muy entero a la final. Me cuesta mucho verlo, la verdad. Bueno, a ver si llega a la final. Hay que jugar todos los partidos. Igual le coge el miedo a jugar sobre el papel, lo probable es que Fenerbahce, las probabilidades de que sea Fenerbahce son altísimas, pero claro, es que también su camino hacia la final pues lo tiene bastante más fácil, tal y como además llegan los equipos, A priori sí. A priori. También es verdad que no nos cruzamos con Fener hasta la final, que también nos da una garantía de que el coco real nos lo quitamos del medio hasta la final. Si hubiéramos sido terceros de grupo, hubiéramos ido por el otro lado del cuadro. Efectivamente. Sí. Si hubiéramos sido segundos, pues hubiéramos jugado contra Galatasaray, ¿no? Con ese triple de Lena en Estambul, ahí se podían haber abierto las puertas del cielo. Pero bueno, eso ya es historia. Pero sí que no soy más maniático para las transmisiones, pero sí que me gusta buscar coincidencias que me inviten al optimismo. Y le está pasando a Casademón este año que está ganando partidos que el año pasado estuvo a punto de ganar. Estuvo a punto de ganar en el Roig Arena, este año 2 veces. Estuvo a punto de ganar en Praga o de salvar el Averás en Praga para quedarte delante en la clasificación. Este año ganó en Praga. Estuvo a punto de ganar a Fenerbahce la primera vez que jugó, la única vez que hemos estado cerca, creo, que fue la primera vez que jugamos en Euroliga.
y aquí pues a lo mejor se nos abre otra oportunidad. Y recuerdo que Landes ganó en el Felipe, tenemos la oportunidad de revancha. O sea que, bueno, Galatasaray no, contra ese no he encontrado todavía el nexo, pero bueno. Que se sale Pollo en Turquía es una señal de que ese partido no era el que había que ganar. Sí, no, eso es lo que pienso, no se salió porque sí. Yo estoy claro, lo tengo muy, muy claro. Ser pacientes, ¿no? Ser pacientes. Claro. Bueno, también podría haber entrado aquel y que entrase otro el próximo partido, también te digo, ¿eh? Se ha puesto No, este año solo toca ganarles una vez. Elegir, joder, qué manía. Elegir. Seguimos, Willy, que hay un montón de preguntas, ¿eh? Está el chat activo. Sí, bueno, por aquí comentaba Fuente de Cierzo, le comentaba a Comín él que como muy tarde hay que estar a las 20 en el pabellón, que si no, no se va a poder entrar. Evidentemente mañana va a haber un lleno impresionante, ¿no? Hay que ir con tiempo, si se puede, quien pueda. ¿Sabéis cuántos abonos a otras aficiones rivales han vendido? Supongo que Girona probablemente será la siguiente afición después de nosotros. Landes creo que tenía más. Yo creo que Landes tenía más. Landes iban unos 1000, ¿no? Han dicho hoy en Aragón también, ¿no? Unos 1000 aficionados, creo. Sí, y Girona más de 500, creo. Está 1000 de Landes, ¿eh? Sí. Creo que está más cerca incluso Mont-de-Marsan que Girona, de aquí. O sea, que tampoco influirá mucho porque media hora más media hora. Que tiene una afición muy fiel, la verdad. Pero... Sí, está. Girona se llega en coche, yo creo, antes a Landes que a Girona. Sí. Y luego, claro, imagino que de Fener y Venecia, pues alguien vendrá, pero imagino que poca cosa. Claro. Menos. Ahí ya. Bueno. ¿Cómo veis, Willy? Ve preparando la siguiente pregunta. ¿Habéis visto cómo están montando la fanzone? De momento la programación parece chula. Es una de las cosas que además desde aquí elogiábamos a la Copa de la Reina de Tarragona, de las pocas cosas que se pudieron elogiar, hemos de decir, por lo menos a nuestro criterio, fue precisamente la fanzone y bueno, que hubiera una lectura también de cara a, joder, que los aficionados también tienen ganas de tomarse una caña en la fanzone, de poder estar ahí tranquilamente, de intercambiar bufandas y de pasar un rato. Si el tiempo acompaña además un poco, pues la fanzone tenía buena pinta, por lo menos sobre el papel. No sé si habéis visto cómo están montando. Yo he visto alguna foto y... Sí, he visto fotos también. Bueno. Mañana habrá que verlo. Mañana veremos. Está abierta, por cierto, viernes, o sea, miércoles, jueves, viernes o domingo, ¿no? Todos los días. Sí. Jueves también, pensaba que era... Bueno, no, jueves creo que no. Jueves no lo sé, pero viernes o domingo seguro, sí, porque además el sábado antes comentábamos que había varios conciertos, estaba Sojai, Paco, y no sé quién más por ahí, o sea, bueno, cositas, bueno. Willy, dale. Sí, por aquí también nos preguntan para Alex, ¿quién ha sido el jefe que ha preguntado en francés en mitad de la calle a la jugadora de Landes que le ha dicho que no iba a jugar? Luis Alberto Noriega. Grande. Periodismo ahí, sí señor. Preguntamos a la futbolista. Es que llevábamos varios días a vueltas con el tema y en el entrenamiento se había visto algo, pero claro, solo te enseñan 15 minutos, entonces no sabes lo que... Y entonces estaba en el hotel de concentración y ha ido directamente a Camille Droguet y ella ha reconocido que no está para jugar. Y es una baja importante. Sí, porque además pasa como con Mercerón en Girona. O sea, ella tiene sustituta para la Liga Francesa, que es una base que además está jugando de titular, pero no está inscrita en Euroliga. Es lo mismo que Mercerón en Girona. Entonces, claro, no tiene sustituta como tal para Euroliga. Para Liga sí. Correcto. Y ellas no van sobradas de generadoras. O sea, de jugadoras capaces de hacer jugar al resto. Sobre todo en el perímetro, se van a quedar solo Pagdón y Lacan, que es la gran jugadora. Es cierto que luego tienen a la pivots muy móviles, capaces de subir el balón y ayudarte un poco como Masi o como Bogda, pero es una ausencia que les hace daño en la rotación. Ellas van a ser 9 en condiciones normales y Casademont tiene más. Lo que pasa que ellas son tan buen equipo, o sea, han hecho cosas tan increíbles esta temporada que máximo respeto, o sea, sí. para fiarte.
Lo que hicieron perdiendo en la prórroga, pero lo que hicieron en la pista de Galatasaray fue Un absolutamente partidazo tremendo. increíble. Bueno, pues parece que no jugará. Esperemos que no. No, Esperemos que sea verdad. A ver, es verdad. No. Ya que la semana que viene que se recupere. Eso es, le deseamos lo mejor. Había un vídeo por ahí que decía, no te fíes nunca de ninguna francesa, porque decía, no voy a jugar, y luego salía entrenando. Sigue, Willy, dale. Bueno, pues por aquí hablan un poco, preguntan un poco, comentan sobre pues los grupos musicales que van a estar, que si va con un dedo mal, pues eso es jodido, con perdón por la palabra. Ahora ya no nos está escuchando nadie por debajo de 18 años, ¿no? Y que habrá que pasarse por la fanzón, eso está claro, ¿no? Es un momento muy chulo para disfrutar del baloncesto, a ver qué tiempo nos hace también, que puede ser agradable o muy desagradable si hace aire. Y bueno, que habrá que ver también cómo salga después del partido de Girona, comentan por aquí, Fuente del Cierzo también. Recibimiento, por cierto, no sé si se ha preparado desde hinchas algún recibimiento a las Ha dicho chicas. Sara antes por el chat que a las 6:30. 6:30. Pues sí. sí, a mí me lo han mandado ya también que 6:30. Muy bien, pues desde aquí también llamamiento a toda la gente, joder, a esos 10.000 que van a ir al pabellón, que vayan un ratito antes a las 6:30, dar un aplauso que siempre motiva a las chicas, bajar del autobús, supongo que irán en autobús, claro, están concentradas todas en el hotel, así que entiendo que irán en el autobús. Y bueno, bajar del autobús y ver a todo el mundo ahí esperándote y demás, la verdad es que siempre, aunque vayas con tus cascos y concentrada, ver ya ese recibimiento ya te mete un pelín más, ¿no?, de adrenalina en el cuerpo. Bueno, y ahora la porra esa que decíamos, ¿cómo lo ves, Alex? Venga, va. Dale. Que todos los partidos 1-1. Primero, segundo, tercero y cuarto. O si quieres todos los partidos. Sí, no, va, yo te doy si quieres porcentajes. Venga, esto que está Venga, va. de moda. Vale, Diego, el Girona-Venecia. Sí, tan perdido en ese partido. Hombre. Venga, voy a decir 45 Venecia, 55 Girona. Pues positivo. Voy a creer en que sacan el del miércoles y Que ya. sí. Y ahí se quedará su brillante torneo, que no estaría mal, llegar a las semifinales. Bueno, está bien. Por el otro lado, voy a decir 60-40 Casa de Monlandes. O sea, ganamos. Estamos en semifinales. En semifinales, por el otro lado del cuadro, gana Fenerbahce a Girona. En el hipotética semifinal, Casa de Mon Galatasaray. Ay, tira el corazón más que la cabeza ahí. 51-49 para Casa de Mon. Joder. El tercer y cuarto puesto es para Galatasaray y Casa de Mon subcampeón. Vamos a dejarlo ahí. Eso sí que te lo firmo. Hombre. Eso sí que te lo firmo. Pero además ahora mismo y con los ojos cerrados. Bueno, ¿y si somos subcampeones, habrá que ir a la Plaza España o qué? Claro, todo el mundo a Plaza España. Hombre. O sea, Carlos, Carlos, ¿me quieres decir que el viernes después de ganar a Galatasaray te dicen, jugamos el domingo la final, firmas ser segunda? Una polla. No, pero estamos a martes, joder, Víctor. Ya. ¿Martes qué vas a decir un martes? Pues esto. El viernes te lo pregunto por el grupo. Estar a 40 minutos de ganar la Euroliga, imaginaros. Ojo. Es que un partido. Oye. Son 3 finales en tu casa. Y ya está. Esto implica, desconozco, implica inyección de pasta al club el ganar, quedar segunda, quedar tercera. Sí, hay unos bonus en la competición por fases que vas pasando, sí. Aunque no creo que represente algo importante. Lo que sí que es importante,
son los puntos para el ranking Exacto. de Sí. cara al sorteo de la próxima Euroliga. Porque eso sí que te coloca en un bombo o en otro bombo y, claro, estar en el bombo 1 sería una noticia extraordinaria. Pero Y ya También empezamos para a tener los, puntos, ¿eh? para los puntos por país, que para mantener las 3 plazas de 2 directas y 1 de Y previa. también eso es. Claro. Y esos puntos pasará a semifinales, aunque nos apeara luego Galatasaray, nos dejaría ya en el bombo 1. A ver, depende. Digamos que sacaron en Twitter, me pusieron un comentario en el que me explicaban exactamente cuántos puntos era el ranking, porque esto va en trayectoria de los últimos años en Europa. Sí, los Afortunadamente, últimos 3 Casademont años. lleva ya cuenta Eurocup y Euroliga, o sea, cuenta los cuartos de final contra Villeneuve y luego las participaciones en Euroliga. Entonces, claro, aquí Casademont podía adelantar, de hecho, a algún equipo. Yo creo que sí que lo hará. Pero- Entonces, es importante cuanto más arriba quede, mejor. O sea, tercero mejor que cuarto, segundo mejor que tercero, porque son más puntos y eso en clave de futuro le vendría muy bien al club. Pero supongo que si son en las 3 años, los puntos de la Eurocup, o sea, se pierden, por así decirlo, ¿no? Se arrastran durante X tiempo, no sé exactamente Sí, cuál son es. las 3 últimas temporadas. O sea, ahora nos pillará las 3 temporadas de llegar al top 8 de Europa y ahora la Final Six. Y lo que hagamos ahora. Bueno, partido contra el Landers que va a ser complicado. Estaremos atentos los 10.000, pero Alex, desde casa mucha gente se va a sumar a esto. Vais a tener una tasa de audiencia espectacular. Seguro. con Champions, que eso. Jugar abrir a Champions, que eso es mucho decir en España. Y en Aragón y en Zaragoza también, evidentemente. Pero bueno, seguro. Seguro que va a haber muchísima gente que lo va a estar viendo, muchísimos zaragozanos y aragoneses fuera de casa que también lo van a ver. Y hay mucha gente trabajando detrás, porque se nos ve a Jesús, a Paola o a mí, pero hay muchísima gente que trabaja para que las transmisiones salgan adelante. Y yo creo que en cuanto a calidad de imagen, sonido, realización, primer nivel. Las transmisiones. ¿Hay algo más que añadáis a las retransmisiones ordinarias que hacéis de Liga y demás a una Final Six? No, ¿O vais ya bien? Para temas técnicos no soy el más... No. Con problemas me he conectado con vosotros, así que no... No te sé decir exactamente. Pero sí que lo que sí que te sé decir es la imagen que nos llega de los partidos que narramos desde Zaragoza, con la imagen que llega de fuera y la imagen que damos nosotros, que produce Aragón Televisión, de todos los partidos de Casademont en casa. Y la diferencia es, bueno, como espectadores vosotros también lo habéis vivido y sufrido en ocasiones en primera persona, ¿no? Y hay mucha gente detrás haciendo un gran trabajo para que las transmisiones tengan la calidad acorde a Aragón TV, ¿no? Que no se presta a emitir un partido en cualquier condición, ¿no? De hecho, hay veces que llegan calidades que rayan casi lo que no es digno para el espectador, digamos, ¿no? Y en Aragón Televisión, afortunadamente, es todo lo contrario. Efectivamente, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados en Aragón de tener Aragón Televisión, Aragón Radio y Aragón Deporte, que habéis hecho una apuesta muy importante por el baloncesto, también en Aragón Deporte por otros deportes, ¿no? Con menos seguidores o incluso con más, como el fútbol, ¿eh? O sea que también hay un seguimiento hacia el deporte aragonés que la verdad es que se agradece y se agradece mucho. Sobre todo, esto es algo que nos dicen desde fuera. Cuando vienen otras aficiones, dice qué suerte tenéis vosotros que podéis ver, ¿no? Más allá de algunas críticas de Valencia cuando se conectan a las retransmisiones de Aragón y les pica que fíjate por dónde quienes retransmitís desde Aragón el Casademont, mira por dónde apoyéis a Casademont. Pero bueno, más allá de estas cosas, pues que cada comunidad se revise lo suyo, ¿no? La suerte que tenemos aquí con vosotros y con la corporación es tremenda, ¿no? Y la apuesta que ha hecho la corporación por el deporte, por el baloncesto y por el baloncesto femenino,
acompaña muy bien, ¿no? En la subida de Casa de Monzaragoza femenino. Yo creo que ahí hay algo que sin uno y el otro, pues a lo mejor no estaríamos donde estamos también, ¿no? Todo suma, desde luego. Y la visibilidad es evidente, ¿no? Claro. Y la cantidad de gente que se ha enganchado a este equipo, que hace no mucho, vamos, ni se planteaba ver un partido de baloncesto femenino en la tele, ¿no? O ir al principio Felipe, así que, bueno, eso se lo han ganado ellas, ¿no? El equipo se lo ha ganado. Indiscutiblemente que sí, que son las protagonistas de todo esto. Alex, son las 11 menos 25. Creo que te vamos a liberar. Llevamos 1 hora y 6 minutos justos de programa. Te vamos a liberar, salvo que te quieras quedar a hablar de Segunda Fe, pero yo creo que es hora de que te vayas a cenar. Así que estás excusado. Y a bajar al perro. Que además mañana tienes un día muy largo por delante y nervios que vas a pasar ya mañana. Apasionante. Ojalá. Una suerte, poder contar este tipo de partidos. Esto es para al que además tiene la suerte de ser de ese equipo, pues como es mi caso, pues es una fortuna inmensa, ¿no? Y los que llevamos como Víctor muchos años siguiendo a este club y hemos estado en la LEP y tal, pues esto es reconciliarte un poco con las alegrías, ¿no? Y bueno, muy agradecido. Ya nos tocaba. Por lo que nos tocaba. Sí. Nos tocaba a todos, así que a seguir disfrutando. Alex, mil gracias por estar con nosotros, por conectarte. Suerte mañana en esta retransmisión. A vosotros, oye, y enhorabuena por la iniciativa, y seguir así, seguir dando contenido, que eso es muy, muy importante. Y gracias a todos, Cuidaros. Un fuerte abrazo. Gracias, Alex. Bien. Adiós. Bueno, pues hasta el momento esto es todo lo que podemos hablar de Casa de Monzaragoza, masculino y femenino, pero es verdad que lo que tenemos por delante ahora es nada más y nada menos que una Final Six. Mañana se decidirá no todo, pero casi todo. Dependerá del Landes y dependerá de Casa de Mon y Landes en ese partido, que sigamos adelante o no. En cualquiera de los casos, sigamos o no, Casa de Monzaragoza femenino ya ha hecho historia. Y con eso, de momento, no será un consuelo si perdemos, pero desde luego el llegar aquí ya es historia. Lo decía antes en la introducción del programa, este es el programa que esperábamos a hacer ya con independencia de todo lo que venga cuando empezábamos con este proyecto. Es que al final, bueno, el baloncesto son emociones y solamente ya el cosquilleo que uno siente el día de antes de un partido como el que vamos a tener mañana frente a Landes, no quiero ni pensarlo si ganas, porque sabes que te quedan todavía más emociones, ¿no? Antes lo comentábamos, que si ganas mañana, sabes que tienes 2 partidos más, pase lo que pase. Lo de la final, llegar a la final, pues bueno, puede ser un sueño, no digo que no. Un sueño difícil de realizar, muy complicado, pero lo tienes a tu alcance. Quien no lo tiene, pues son los Valencias, Salamancas, etcétera, que hasta hace 2 días nos parecía algo intratable, ¿no? Y ahora de repente te ves tú ahí en una posición, no te voy a decir dominante, pero con opciones. Entonces, es que recuperar las buenas sensaciones con el baloncesto es muy bonito, es muy chulo y verte ahí, pues es que estar o no estar en ese momento es perderte la fiesta. Antes de cambiar de tema, que viene, otra vez. Digo, una cosa que el martes que viene, daros cuenta que va a ser el primer programa como campeones de PA. Eso lo sabéis. Seguimos todavía aquí en la Plaza de España, metidos en la fuente. Al final no hemos hablado sobre qué va a pasar si somos segundas. Yo iría a la Plaza de España, Yo lo he dejado caer, pero no. Yo iría a la Plaza de España. Es que perder contra Fenerbahce no es una derrota. Claro. Ahora, si se gana, hay una apuesta que se publicó en Twitter. Lo digo porque tiene la cara como muy tranquilo, ¿sabes? No, yo estoy pensando ya que tengo ya todo. Vale. que os iba a preguntar, bueno, no sé si lo habéis hablado o si lo sabéis. Entiendo que en Aragón Televisión solo se ve Casa de Mon. Si quieres ver los demás, tienes que ir a Movistar. No. En el streaming dan todos los de la Final Six Aragón. Vale. Lo que pasa es que en la tele pues ponen los de Casa de Mon y la final. Si no llegásemos, pero como vamos a llegar, no hace falta decirlo. Así que eso.
Y luego sí, en Movistar y en Mediaset también, que creo que es gratis. Sí. Pues, Y YouTube también, pero estará capado en España, pero con un buen... ¿Pero creéis que en YouTube estará capado en España? está capado. Los de Liga, o sea, los Ya de está. la esto han estado todos los estos, sí. Y Sí, por la porque pandemia tiene los del año derechos. ya estaba capado ya. O sea, Tiene los derechos Movistar. Claro. Qué majos Movistar, ¿no? Joder, Sí, Hombre, bueno, tiene una buena retransmisión. es que de verdad. bueno, a ver, han pagado una pasta también para Claro, o sea, la masculina no la puedes ver en YouTube. Cuanto más avance esto, más habrá que esto. A mí me parece bien. Ya, Bueno, pero ojalá llegue el momento en el que también Claro. en el que también el femenino sea un motor de compra tal. Eso significará que hay gente interesada en esto, que es capaz de pagar para ver el baloncesto, eso supone ingresos para los equipos. Joder, pues es que, claro, hasta ahora estamos mal acostumbrados porque todo es gratis. Es verdad, como decía Alex, que la mayoría de las veces, y sobre todo partidos de la Liga Femenina, las calidades que vemos en Canal FEP y demás, pues son bastante malas, pero bueno, cada vez más hay televisiones autonómicas que se suman, tal, pues bueno, pero llegará el momento en el que habrá que pagar. Bueno, pues ojalá llegue ese momento, no es que yo tengo ganas de pagar por ver la Liga Femenina, pero bueno, es que el problema no es pagar, es que si no tienes Movistar, no lo puedes ver. bueno, pues que haya que pagar una plataforma, que sea Claro. Movistar el que compre los derechos de la Liga Femenina, pero eso implicará Sí, claro, necesariamente implicará pago a los clubes. Claro, bien, pero si dijeras hay que pagar 5 euros o 10 euros por ver este partido, bueno, los pagas. No, te tienes que dar de alta en la plataforma de Movistar. O sea, bueno. Y sin querer ser críticos con las plataformas audiovisuales, que algunos nos dan algo de comer. Pero que haya una inversión de las plataformas no quiere decir luego que haya un retorno, ¿eh? Mira los equipos de primera FEP y segunda FEP, que los dan en la liga. Ya. TV, Sports, Liga, Super, no sé qué. Y lo que se llevan es lo mismo que me daba a mí de paga mi abuela cuando no había pesetas. Claro, por eso también yo creo que es un tema a reflexionar, ¿no? Decir, ¿qué queremos? ¿Dar difusión o que solo lo vean unos pocos? Muy pocos. Bueno, pues no sé. Por un poquito de dinero. Hombre, a ver, desde lo que está claro, y el otro día lo decía, no me acuerdo quién era, es la chica esta que creo que es periodista o estudiante de periodismo en Valencia. No me acuerdo el nombre. Ángela Lloret. Decía que a la cuenta de Instagram hay que darle Sí. una vuelta a la de la Liga Femenina, bueno, al producto en general de la Liga Femenina hay que darle una vuelta. Sí. Desde la federación y desde los clubs también. Entonces, pues bueno, yo creo que el a ver. primer paso es ese y después ya el tema de las televisiones, que obviamente llegará, sobre todo ahora que si no va a haber tanta jugadora WNBA, no te va a quedar otra que hacer una apuesta total por tu producto porque no vas a tener jugadores de fuera que te ensalcen el producto, con lo cual hay que renovarse. Yo soy de los que piensa que si no le das visibilidad al deporte femenino, cambiar restricción de difusión por un poco de dinero es... Pero está también en Mediaset, ¿eh? O sea, no está solo en Movistar, me refiero, y más difusión una cadena pública y una privada que un canal de YouTube tiene. Lo que pasa es que hay que ver también en qué, no sé cómo se le llaman, en qué canal de Mediaset, porque igual el de Casademont y el de Girona te lo dan en el primer partido, te lo dan en no sé qué cadenas son de Mediaset, en 4, en Telecinco no creo que cambien el diario de Jorge por el baloncesto, pero es que igual una final, si no les coincide bien de tiempo, te la ponen en Divinity. Desconozco si es Mediaset, pero eso. Que es lo que pasa también con Teledeporte, que muchas veces hay partido en Teledeporte y luego al final es en Teledeporte Play y te tienes que ir a la aplicación y solo la puedes ver allí. Con lo cual ya tienes una reducción de la visibilidad brutal. O sea, bueno, sí. Pero bueno, oye, lo importante es que se pueda ver. Luego ya, el por dónde, pues bueno. Yo también que lo de Mediaset de la Euroliga es toda en Infinity, que debe ser por internet. Que por la tele que no es nada. No tengo ni idea. No tengo ni idea tampoco. Infinity no es un coche, plataforma. Infinity. No. Pues eso. Bueno.
Bueno, sea lo que sea, nosotros vamos a tener el abono para verlo en directo. Eso es. Tenemos la suerte, ojo, tenemos la suerte de ver, ya no solamente a Casademont, que también es la suerte, claro, evidentemente, porque para eso es nuestro equipo, pero que tenemos la suerte de que durante 3 años seguidos vamos a ver a las mejores jugadoras del mundo, aquí jugando en Zaragoza. El año pasado lo vimos, este año además estamos, y al año que viene volverá a estar. Ya veremos quién y cuándo y cómo y de qué manera y todo esto, pero de momento vamos a verla este año al que viene. Retorno en algo también para Casademont, 10.000 abonos vendidos. Sí, sí. Algo caerá, ¿no? Hombre, sí. Y lo que se gané dinero en el pabellón, que supongo que algo también. No sé yo, los bares del pabellón me parece que son de gestión del que lleva el bar de los pesitos calientes. Es por concurso, sí, eso va a concurso. Lo que no sé es en la fanzón. No sé si eso es del club o es de lo pone la Euroliga, la federación. Yo creo que es del club, la prima de la Sí. chueca, no lo sé. Pero... Yo creo que la mayoría es del club. Tema Sí. entradas, tema fanzón y todo eso, creo que es todo del club. Pues a consumir Algo- fuera, chavales. Algo el club, ya, pero de los abonos algo el club se tiene que llevar, es evidente. Sí. Que sí, yo creo que se lleva prácticamente Te lleva todo. para bien y para mal. Entonces el año pasado como funcionó mal, pues mal. Pero este año como han vendido 10.000, pues bien. No sé si ese bien es significativo o no, también digo, porque bueno, al Yo final, creo que sí. 10.000 Aunque sea para abonos, recuperar gasto, porque el año pasado no se recuperó. No, bueno, pero que si hay una media de 60 euros o 55 euros de abono por 10.000 abonos, pues hombre, es dinero, pero en una CB tal, tampoco sé si es una locura. Y luego lo de las bufandas, camisetas a 25, las camisetas de algodón de los equipos, 25 euros, ojito ahí. Eso yo no sé si ha sido la Eurocup, o sea, la Eurocup, la Euroliga, joder, la Eurocup, la Euroliga o ha sido cosa de Casademont, que no es fea, por cierto. No digo la camiseta de juego que ahora os quería preguntar, digo la camiseta esta que han sacado por la Euroliga de todos los equipos. Que están a la venta Debate. que no es fea, pero 25 pavos la camiseta. Joder, cuidado. Claro. A mí no me disgusta, la de algodón. No, a mí tampoco me disgusta, pero 25 pavos la camiseta. Sí. Tío, no sé. Bueno, ya, pero porque No es el momento no es también. fea, pero Las tampoco patas es de una equipo. pasada. Tampoco es una pasada. Y la camiseta de Casademont de la final, a mí me gusta. A mí la Muy frase bonita. creo que le da. Pero ¿cómo va? Por favor. Con las letritas, los numerines, la fecha, está súper chula. Hombre, Pero a ver, a mí pero a se mí han me gusta, cogido- a mí me gusta han porque ya me puesto- gustaba a principio de temporada. Pero, o sea, es que se han quedado tan anchos. Yo alucino, se han puesto ahí un textico así y ala, a correr. Pero Por los, algo los de- súper chulo. Pero qué los texto, demás Aldara, equipos- qué texto. los demás equipos cambian la equipación para jugar la Final Six. Es que paso No no la tengo ni cambie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso es una Pero no has frase. cambiado Para nada, el ¿no? Le has rollo puesto especial. como cuando juegan el Mundial de Fútbol Eso que es, se la ponen aquí versión ahí. las banderitas de los dos equipos. O sea, Sí, las sí, ya selecciones. está. O sea, no Pero es que no encima un en rebranding de la, ni de Eh, la marca ni de la camiseta. No, Aldara quería un ensino. Ir ahí a No, hacer por una favor, foto, quitamos, es horrible. una foto a un graffiti. y- Pero- Es que la versión sí que era bonita, Ahí Les en he mandado un medio, mensaje que a no se ver. lee nada, porque solo se lee de cerca. Dios, no sé, Para pero no. camisetas feas, pero feas, probablemente algo por lo que el diseñador tendría que estar en la cárcel, es la del Albacete Baloncesto con la que jugó contra el CBZ el otro. Que si tienes alguna No imagen, tuve el placer de verla. Ramón, cuélgala. Horroroso. Era como la piel de un barbo. Lo mismo, con escamas. La piel de un barbo, de una carpa. Horroroso, terrible, terrible. O sea, pero para poner una querella al diseñador, ¿eh? Sí. Es la cosa más fea que he visto en mi vida. Pero bueno, ya, sí, seguimos con la camiseta. Que Aldara, que no te gusta la camiseta, que la frasecita. No es que no me guste. ¿No es te que parece tiene nada. suficientemente motivadora o algo? ¿O qué? O sea, Esperaba. una frase ahí que no se lee porque es que no se va a leer. Se ve un trocico así que negro se en lee, blanco ya, y ya. ya. Que sí que se Yo lee. creo, Imagínate mientras calientan ese plano detalle de la cámara haciendo Y el zoom out, sitio, es que saliendo no desde la entiendo, frase. ponlo abajo, que es un poco más, no sé. Ahí en medio. No Abajo sé, se ve yo no apenas. lo entiendo personalmente. Es una Tendrían que cosa- haber hecho una alegoría al tranvía de Zaragoza y esto, pues como gris, con unas rayas rojas, así. como- Eso.
O sea, no Bueno, sé, si pero quieres la luego de para la siempre. Supercopa hace una camiseta verde tal y tampoco te gusta el Lara y a Pablo, mira a Pablo, Porque ¿ves? no puede ser más fea. Es Perdón, sí que me preciosa. parece fea. Mira la firmica ahí además, bien chula. Se ve verde San Lorenzo. Parece Navidad. Ahora eres una... Eres... Es diseñadora y eso pues pasa. Iba a decir una cosa, pero no la voy. No, por favor. Ahórratelo. Tobín, no, pobre los de Albacete, no, de verdad que era que es que la camiseta era muy fea, de verdad. Créeme, era floperos. muy fea. Y flopero, sí, también. El 11 me puso en los... Uf, le dije de todo. Yo también. Perdón, estamos Y Willy me decía, te va a dedicar un triple. Digo, bueno, pues que me lo dedique, pero para eso lo va a tener que meter. Y no lo metió, claro. Le dedico bueno. a Toño Martín. Uno metió. Mírala. Pero es A ver. Este es. Encima es Este, ese. el Chuso González, ahí lo El tiene. Chucho. Pues de lejos no se ve. A ver, No, voy a- amplía eso, pero Yo es no me que acordaba de cómo era y mira que estuve ahí. con la Qué que mal. vinieron aquí era gris. Era más negra, sí. Era gris, era blanca, gris, que era muchísimo más fea aún. Esta es igual, pero si la amplías, es como escamas, como si fuera un barbot. Te lo digo de verdad. Ah, bueno. Joder, Sí, bueno. pero que te metió 20 puntos. A Recuérdalo. ver. Sí, bueno, pero perdieron, o sea que vale. Pues- Así pueden venir a Pero meter. John Zhao metió 31. He visto cosas mucho peores, ¿eh? Una así, para jugar un día de San Jorge, por ejemplo, te la puedes poner para hacer de Pues no me parece dragón. tan fea. A mí tampoco, A mí es que me gustan todas. O sea, Vale, hay vale. cosas que no, pero Bueno, está pues mal. nada. Bueno, chicos, hablando ya que estábamos un poco de CBZ y demás, vamos a darle, 8 minutitos solamente. Hoy, joder, y eso que hoy habría mucho que hablar porque los dos equipos, como decía al principio, uno ya está matemáticamente en segunda FEP. No os vayáis porque vamos a estar solamente un poquito y así podéis comentar si os apetece alguna cosita. Peñas Huesca, que por fin se reencuentra con la victoria después de las últimas derrotas un tanto dolorosas, la verdad sea dicha, pero por fin se encuentra con la victoria nuevamente y acaba ganando contra Bisbal Basket 79-85, sin que hiciera un partido especialmente brillante. De hecho, el segundo y el tercer cuarto fueron bastante lamentables por parte de Bisbal, la cosa sea dicha, y sin que hubiera un partido brillante. Pero bueno, sirve a Huesca para meterse ya directamente en los playoffs. Sí que es verdad que Fritz tuvo un buen partido, también lo tuvo López San Vicente, pero bueno, tampoco es que fueran especialmente brillantes. Pero ya están en playoff de ascenso, matemáticamente son séptimos. Se podrían quedar séptimos, no pueden avanzar ni retroceder ningún puesto. El que sí que puede perder el puesto de playoff sería CBZ, que ganó en un extraordinario partido, especialmente John Zhao, que estuvo espectacular, pero en un partido muy bueno por parte de prácticamente todo el equipo. Dieron la cara muy bien contra un rival como Albacete, precisamente, que no es fácil, es tercero cuarto en liga. Y un claro aspirante a estar, si no de ascenso, a pelear por el ascenso. CBZ que se mete en playoff, que se mantiene en playoff como octavo. Y es que estoy viendo el comentario de María Jesús, así es, Carlos, y perdieron por lo que perdieron. Es que María Jesús está convencida de que hubo un arbitraje a favor de CBZ. Es que, por favor, ¿alguien puede bloquear a esta mujer? Alguien que la bloquee. Se nos mete cada una en el chat. Vamos, que es que de vamos. verdad, ya solo falta, se mete gente de Valencia y ahora gente de Albacete también. No, un saludo a la gente de Albacete y especialmente a María Jesús, básicamente porque es mi mujer y me está esperando, entonces tampoco puedo decir Sí, mucho. no vaya a ser que... Que si no, luego encima me mandará. Te ha visto una zapatilla por detrás tuyo, Carlos. Sí, la chancla. Así que os dejo ya que comentéis. Pero bueno, estamos en un momento muy dulce en la segunda federación, que los dos equipos aragoneses puedan estar en la lucha. Conseguirlo ya es otro tema, ¿eh?
pero que puedan estar en la lucha por ascenso a Primera Federación, ojo, que es un Tiene momento mucho mérito. muy dulce para el baloncesto aragonés. Aunque haya por aquí algún hater de la Segunda Federación, Comín, que yo sé que no te gusta, sí lo sé, pero joder, que podemos tener un equipo o dos equipos que vayan a estar peleando por estar en Primera Federación, y eso ya son palabras mayores, ¿eh? Y para estar en Primera hay que pasar por Segunda. Así que ya me callo hablar. Es que la verdad es que han llegado los dos equipos aragoneses al final de la liga en distintos momentos, ¿no? Es verdad que Huesca empezó muy bien, les han pasado a las 1001, ya lo hemos comentado en todos los programas, ¿no? Y bueno, por lo menos se meten en playoffs que tenía hasta mala pinta, ¿no? Por la trayectoria que llevaba, pero bueno, por lo menos se mete merecidamente. Y un CBZ que, aunque no ha tenido grandes malos momentos y ha demostrado en ciertos partidos que era capaz de ganar a cualquiera, literalmente, porque ha competido con cualquier equipo de los de arriba, se quedaba siempre en puertas, ¿no? Y por fin se ha logrado meter ahí, y esperemos que se corone la temporada venciendo el próximo sábado a Benicarló. Es una pena porque de haber ganado algún partidito más de estos que ha habido muy apurados, en prórrogas, etcétera, pues hubiese estado un poquito más arriba, y a la hora de cruces me imagino, quiero pensar, que hubiese sido más fácil, ¿no? Y Peñas, pues lo mismo, ¿no? De haber podido aguantar un poquito más arriba, pues habría llegado al final de temporada con otras perspectivas. Pero bueno, ni tan mal, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, el año pasado Peñas acaba la temporada incluso estando unos minutos finales en Primera Fe, y si no me equivoco se metió séptimo, octavo, no recuerdo muy bien, en lo que era playoffs, con lo cual, bueno, puede pasar cualquier cosa, porque ambos dos equipos han demostrado que pueden llegar a ganar cualquiera de los que tienen por delante. Recordemos que además CBZ, equipo recién ascendido, que un recién ascendido de Liga EVA acabe metiéndose en unos playoffs de ascenso a Primera Federación, es que ojo que el salto de calidad es extraordinario, ¿eh? Que es que de EVA a Segunda Federación no hay mucho que ver, pero estar peleando ahora con el otro grupo, con los primeros tal, cuidado, que es que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Porque Huesca ya está más asentado en la categoría, pero es que Zaragoza acaba de llegar. Y además, el que quede octavo, ya sea Jona, CBZ o si no Getafe, va a ser el mejor recién ascendido de la categoría. Correcto. En el otro grupo creo que están, no sé si son los tres que están los tres últimos o por ahí andan. Sí, sí. Que no es nada fácil. No, la verdad es que... Y con una plantilla prácticamente nueva, CBZ, bueno, prácticamente nueva, ¿no? Creo que quedaron tres jugadores, ¿no? De la plantilla del año pasado. Dos, creo, sí. Dos. Colón y Arjol, creo, solo. Colón y Arjol, sí. Sí, yo creo que sí. Colón, sí. Y el resto son todos nuevos. Y que haya... Eso me sonaba así. Con cambio de entrenador incluido, tal, o sea, bueno. Y sin hablar de Peñas Huesca, que Peñas Huesca ha sufrido todo tipo de desmanes que puede sufrir un club, y un equipo le ha pasado. Desde el principio de la temporada ya pintaba todo que no le iba a salir como quería que le saliera al Peñas. Pero bueno, ahí está, primer objetivo cumplido. Ahora, a ver, ¿no? Ahora ya se pone en serio. Así que bueno, chicas campeones de liga jugando playoff, chicos Casa de Mon por fin dando la cara, y nuestros dos equipos aragoneses de Segunda Federación, quizá uno seguro, el otro solo depende de sí mismo, a punto de meterse en la lucha por los playoffs de ascenso a Primera Federación. Vaya cómo se nos pondría el programa que viene si alguno de los dos sube, ¿eh? Que por cierto, los tres primeros del grupo han caído en el siglo XXI. Tanto San Antonio como Castellón como Albacete. Sí. Y la pena es esos partidos que se nos han escapado en la prórroga, que hemos perdido de uno, que no hemos llegado porque hemos tenido un roster cortísimo durante toda la liga y nos ha faltado uno o dos jugadores. De haberlos tenido, ostras, las cosas hubiera cambiado. Pero bueno. Bueno, por mi parte, salvo que tengáis algo más que añadir, Ramón, te dejo aquí con
despidas, ¿eh? Bueno, yo antes de despedir quería decir que no vamos a hablar de la tercera FEP, solo decir que se la juega la muela. Si gana, tiene que esperar a ver qué hace Tecla Sala, pero ahora mismo están empatados a todo, con lo cual, pues lo primero, desearles suerte en el partido, que la van a necesitar porque es contra Vic, pero bueno, ver a ver qué pasa, poder tener por lo menos asegurados el año que viene 3 equipos en tercera FEP más lo que suba, pues también es bueno para el baloncesto aragonés, con lo cual todo perfecto. Y nada, bueno, yo hoy no he podido estar mucho, pero por lo que he visto de números el programa ha ido guay, así que buen trabajo a todos, chavales. Un aplauso para todos. Y deciros que, pues ya sabéis que vamos toquiteando un poco la inteligencia artificial y hemos hecho una canción que hemos subido a redes, que igual alguno de los que estáis aquí todavía no lo habéis visto, de cara a la Euroliga, la participación en Euroliga de las chicas, y que la podéis ver en las 3 redes, en Twitter, bueno, en X, en Instagram y en TikTok, está subida. Y para despedir hoy, pues cuando pongamos la pantalla final, pondremos un poquito de esa canción en lugar del el tema del podcast. Así que nada, que si vais y le dais un like o comentáis o lo que sea, pues es de agradecer, porque es todo aquello que llega a más gente, hace que llegue a más gente. Así que es un poco también el objetivo, ¿no? Poder llegar a más gente que le guste el baloncesto y que siga el baloncesto en Aragón. Nada más. Bueno, a todas las que nos estáis viendo por ahí desde el chat, desde el programa, en las redes y demás, que nos vamos a ir viendo estos días por la Final Six, por allí por la fanzón y por dentro del pabellón. Encantados de que nos saludéis, como soléis hacer siempre y demás, así que encantados de que nos saludéis y que nada, que nos vemos el próximo martes con lo que pueda pasar de la Final Six, que es de momento lo que nos llena ahora mismo. Ya veremos a ver si hay alguien más por ahí, por ejemplo la Muela, CBCT y demás, que también tienen muchas cosas que decir, pero de momento nuestra aspiración máxima es la Final Six, así que el martes que viene mogollón de contenido otra vez. Chicos, muchas gracias por estar ahí, a todos los de casa, muchas gracias por vernos y por lanzar todas estas preguntas que habéis hecho hoy y disfrutar del baloncesto. Nos vemos. ¡Chao! Polvo, niebla, viento y sol, grita el viento desde Dicen que es imposible, que no hay nada que hacer, que los gigantes de Europa no nos van a ver. Pero aquí en Zaragoza la rasmea es la ley y en la pista vamos a dejarnos la piel. No miramos los nombres, no miramos atrás, la grada ruge fuerte, queremos mucho más. Siente cómo tiembla toda la ciudad, la final.